Ahí está, buenos días. Vamos a hablar justamente de la tabla periódica, empezando por la evolución de la tabla, que fue algo histórico, ¿no? El primero, vamos a hablar de Jacobo Berzelius. Jacobo Berzelius, ¿ya? Que propone algo diferente, ¿no? Sí. Por primera vez, ¿no? Propone que los elementos químicos falta la E, ¿no? Elementos químicos se agrupan en dos, así dije, en dos. Eso es lo que dijo, ¿no? Sí, en dos. ¿Cuáles son, profesor Dosa? Vino en el examen de admisión, ¿no? En electropositivos, ¿no? Electropositivos, ponemos acá, ¿no? Y electronegativos. Ya, así leemos. Los electropositivos actualmente no sabía él, ¿no? Eran los metales. Esto lo que estoy poniendo paréntesis es actualmente, ¿no? Y acá los electronegativos eran los no metales. Entre comillas hablando, ¿no? Sí. Entonces, este primer personaje que estamos viendo, ¿no? Su gran aporte no fue esto, ¿no? ¿Cuál fue su más grande aporte? Ahí vamos por acá. Su aporte fundamental, su aporte fundamental fue la introducción de la simbología de los elementos, ¿no? De los elementos químicos. Como ahorita conocemos por letras, ¿sí o no? ¿No? De los elementos químicos en forma literal. Ya está. ¿Sí? O sea, la simbología de los elementos que nosotros conocemos actualmente es el gran aporte de quién, de Jacobo Berzelius. ¿Ok? Seguimos. A ver, Johannes Dobereiner. Dobereiner, ¿no? Un alemán, ¿no? Alemán. Él propone algo diferente. Se descubrieron más elementos químicos y lo que había hecho Berzelius no cumplía la expectativa, decía, no. Ya, entonces propone en ordenar a los elementos de 3 en 3 en función creciente a su peso atómico. Este fue su gran aporte. No atómico. Toca una T. ¿Qué fue su aporte? ¿No? Ya se denominaba a este ordenamiento también, ¿no? Como la ley de las triadas, así le llamamos. ¿Por qué se la llamó así? Porque Dobereiner decía, ¿no? Decía, dos puntos, que el elemento, el peso atómico, ¿no? Del elemento central era o la semisuma, ¿no? Como él lo dijo, ¿no? Vamos a hablar, porque nosotros hablamos de promedio, en época no se hablaba. Era la semisuma de los pesos atómicos de los elementos extremos. Así o no. Estas son sus palabras
inmortales. ¿Sí? ¿No está ahí? Entonces ya tenemos entonces a Johannes Dobereiner. Ahí está. ¿Ahí? Está escribiendo, ¿no? Está escribiendo todos. Ya, escriban rápido. ¿Ya? Ana Lucía Cámara, Adriano Cámara, un punto menos. Ahí está. Fernanda Vázquez. ¿Cuáles las Vázquez son? Fernanda Vázquez, hay dos. Ya. Tienen que tener su cámara, chicos, chicas. Ya está. Seguimos. Después de Eugenio Doberini, profe, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a poner acá. Vino el famoso John Newlands. John Newlands. Aunque por ahí estuvo también otro científico que lo vamos a hablar después. ¿No? Ordena a los elementos en función creciente a su peso atómico. Ordena los elementos de 7 en 7, así, en función creciente a su peso atómico, ¿no? Donde en el octavo elemento tenía propiedades similares al primero, ¿no? Sí, al primero. Ya. A ver, Newlands ordena los elementos de 7 de 7 en función creciente a su peso atómico, ¿no? ¿Sí? Donde en el octavo elemento tenía propiedades, propiedades similares al primero. Las hileras formadas le denominó periodo. Eso fue soporte, ¿eh? Denominó periodo. Que hasta ahora se conoce como eso, ¿no? ¿Sí? Fue su gran aporte, ¿no? Del famoso Newland, ¿no? ¿Sí? Se le conoce a este ordenamiento como la ley de las octavas. Ley de las octavas, ¿no? Ahí está, John Newlands, ¿no? Ahí está. Ahí vamos a hablar de otro que vino en el examen también de admisión. El famoso, bueno, un nombre bien complejo tuvo este señor, ¿no? Bueno, se llama Alexandre, ahí está, Alexandre Emilio Bellor, ¿no? Así, Alexandre Emil, es un nombre Emil, vamos a poner bonito. Es francés, ¿no? Chaun-Courtois. ¿Sí? Chaun-Courtois. Ahí está. Muy bien. Escrito, ahí está. Bueno. Hizo un arreglo, ¿no? Ahí está, esa es la palabra correcta. Un arreglo de los elementos químicos, ¿no? Según
su peso atómico creciente. Peso atómico creciente, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo, profe, lo hizo ese en forma de que informa, una forma, bueno, poniendo en evidencia, vamos a poner mejor, una cierta periodicidad. O sea, parecido a lo que hizo Newland. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esa fue la idea, ¿no? Que ahí tuvo, ¿no? Pero ¿cómo, profe? ¿Cómo? ¿No? En forma de un anillo. Bueno, ¿cómo le llamamos a este anillo? Anillo telúrico, así lo llamaron algunos, ¿sí? Un anillo telúrico, no sé, como fuera una tormentita, ¿no? Como un remolino, así, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa fue la idea, ¿no? ¿Sí? Más o menos la idea es esa, ¿no? Donde están separados, donde estaban separados, ¿no? Separados unas 16, ¿no? Unidades, así era la idea, unas 16 unidades. Los elementos similares estaban, ¿no? Estaban en donde estaban justamente prácticamente sobre las mismas generatrices, estaban en la misma generatriz. O sea, en las líneas, ¿no? La generatriz, ¿no? Ustedes saben ya geometría, ¿no? ¿Sí? Esa sería la idea de lo que hizo, ¿no? El anillo telúrico, ¿no? Sí. Bueno, pasó despercibido porque era muy complicado para poder, ¿cómo se llama?, explicarlo, ¿no? Como en sí los dos anunciaron casi lo mismo, la diferencia es nada más en la forma, ¿no? Entonces es más fácil la aparición de John Newlands, entonces Newlands quedó inmortalizado, ¿no? Y Charles no. Entonces, pero de todas maneras se le nombra, ¿no? No puede aplicarse como elementos el problema de más allá del calcio, por ejemplo, ¿no? Su diagrama que hizo Charcot-Tolly pareció muy complicado y recibió poca atención a diferencia de Newland, ¿no? ¿Sí? Por eso digo, son contemporáneos. Aunque Charcot-Tolly fue un poquito más antes que Newland, ¿sí? ¿Sí? Un poquito más antes, porque este fue en 1864 y este fue en 1862. Si ponemos fechas, ¿sí o no? Ok, ya, profe, chévere, qué chévere. Entonces, pero sea uno o el otro, 5 años más tarde aparece, a ver, hay dos grandes ahí, ¿no? No sé a quién mencionarle primero. Ajá. El famoso Julius, el primero Julius Lothar Meyer, más conocido como Lothar Meyer, ¿no? No le gustaba ahí su nombre de Julius, ¿sí? Ese es otro maestro, ¿no? Sí, pero así es, ¿no? Bueno, es un científico alemán, ¿no? Trabajó parecido a lo que trabajó Mendeleev, pero ¿cuál fue la diferencia, profe? ¿No? Lo que pasa que la ciencia solamente suele reservar un lugar para el nombre del ganador. El segundo lugar no cuenta, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? ¿Sí? Y la ciencia no es una excepción, ¿no? Sí, por desgracia los segundos suelen olvidarse con facilidad como Julius Lothar Meyer, pero fue un grande, ¿no? Pero era bien lúcido, ¿no? Hasta de viejo trabajó bien lúcido, hasta que ya no pudo más y ya falleció, ¿no? Pero hasta sus últimos días del siglo XX, inclusive, que llegó, vivió más que Mendeleev, ¿no? Bueno, tuvo premio Nobel, ¿no? Sí, justo que Mendeleev no lo tuvo, ¿no? ¿Sí? ¿Te das cuenta, no? Entonces, esa sería la idea, ¿no? ¿Sí? O sea, los dos hicieron algo similar, pero ¿cuál es la diferencia de uno con el otro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Para poder explicar brillantemente, ¿no? La tabla de Meyer con la tabla de Mendeleev. Porque Meyer también hizo una tabla periódica, pero el problema es que lo hizo posteriori, o sea, le ganó por puesta en mano ¿quién?
Mendeleev. No se conocieron, ¿eh? Pero cada uno lo hicieron en forma independiente, ¿no? ¿Sí? Se iban a conocer ya en el siglo XX con Rutherford, pero lastimosamente, por causa del destino, no se conocieron hasta que murió Mendeleev. Y para que ustedes sepan, Meyer fue al entierro sin conocer. Al velorio y el entierro, ¿no? Todos los científicos de la época, ¿no? ¿Sí? Hay una foto grandaza, ¿no? ¿Sí? Dios mío, ahí ya no está Mendeleev. ¿Por qué tan de negro? Porque justo ese día se tomaron la foto para el entierro y tenían una reunión, ¿no? Una reunión fundamental donde Dimitri no fue. Primero fueron al entierro y luego fueron a la reunión, ¿sí? En el año 1860, un hecho cambió la vida de Lothar Meyer, justamente, ¿no? Y comienzas a relacionarlo, sin saberlo, con el ruso Dmitri Mendeleev, como le digo, ¿no? En ese año ambos estaban entre los jóvenes químicos que asistieron al primer Congreso Internacional de Química en un lugar llamado Carlos Pure, ¿no? ¿Sí? Eh, Sin conocerse, quedaron impresionados con la presentación del famoso maestro de los dos, ¿ve? Y no se conocieron, en realidad Canizaro. Canizaro era un italiano, ¿no? Que habló de los pesos atómicos, ¿ya? ¿No? ¿Sí? Que lo había introducido por primera vez Dobereiner, ¿no? ¿Sí? De aquel momento escribir un libro resultó ser el objetivo de ambos, ¿no? Ambos se marcaron eso, ¿no? ¿Sí? Sin saber que las intenciones uno del otro para desarrollar la tabla periódica por primera vez. Es decir, un dispositivo para presentar los más de 60 elementos conocidos de aquel momento, ¿no? ¿Sí? Hasta ese momento los químicos habían estado intentando idear un sistema lógico de clasificación, ordenando los elementos por peso atómico, pero la confusión sobre cómo determinar los pesos atómicos frustró sus intentos. Después del encuentro de esa cita internacional en Karlsruhe, ¿no? Se publicaron varios proyectos nuevos que finalmente culminaron en obras independientes, ¿no? De Meyer y Mendeleev. La contribución de la ciencia de Meyer comenzó en el año 1864. Mira, mucho más antes que Mendeleev, pero lamentablemente lo publicó mucho más tarde, ¿no? Sí, o sea, la comunidad científica. En el que puso fundamentos principales de esta ciencia, ¿no? Bueno, estableciendo propiedades existentes, como las propiedades de los elementos químicos y sus respectivos pesos atómicos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la característica de la tabla periódica, ¿no? Diseña la tabla, no diseña, disculpa, una tabla periódica. Ahí está. Los anteriores no hicieron tabla periódica, solamente lo ordenaron, nada más. Esta es una tabla periódica, ¿no? Una tabla usando los pesos atómicos crecientes de los elementos químicos. Los elementos químicos que tenían propiedades físicas, ¿no? Propiedades físicas similares, ¿no? El más característico es el volumen atómico. Eso es lo que dijo el famoso, ¿no? Meyer, ¿no? Entonces, ¿cómo vincula todo eso, no? Sí, bueno, lo propuso algo interesante, ¿no? Dice que los elementos están en función de su peso atómico, decía, ¿no? Sí, ¿no? La representación gráfica de la presencia del volumen atómico representado en su peso atómico. Por eso, ¿no? Muchos químicos tenían dudas sobre la ley periódica al principio, pero estos escépticos se convirtieron gradualmente en el descubrimiento de elementos que encajaban, ¿no? Lo que decía justamente, ¿no? Mendeleev, ¿no? ¿Sí? Ese sería prácticamente lo que él caracterizó. Pero solo colocó 54 elementos en su tabla periódica. ¿Sí? Para que sepan eso, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Vamos, chiquito nomás, vamos haciendo un resumen de todos, ¿no? Pero apareció su, ¿no? Como es, ¿no? Asistieron a una reunión
no se conocieron, pero los dos estuvieron ahí, y tuvieron al mismo maestro, a Canizaro, ¿sí? Pero cada uno trabajó en forma independiente pensando casi lo mismo, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando de el famoso, ¿no? Dmitri Ivanovich, ¿no? Mendeleev. Dmitri Mendeleev nada más, ¿ya? Sí, Mendeleev, ahí está. Lo escribí bien por primera vez, ¿sí? Por su parte, ¿no? Mendeleev, tras el congreso en Kalush, ¿no? Así el Kars Rus, así se pronuncia, enseñó en el Instituto Tecnológico de San Petersburgo, ¿no? ¿Sí? Completó su tesis doctoral, comenzó una granja experimental, ¿no? Ya que él nació en Siberia, en Toslok, ¿no? Donde hacía mucho frío. Entonces, se preocupó, ¿no? Por hacer algo, ¿no? Hacer una granja que no se murieran las gallinas. Fue el primero, creo que uno de los primeros, o será el primero, no sé, tendré que averiguar bien también, yo, ¿no? Que hizo la primera granja con el efecto invernadero, ahí está. Una granja invernadera, ¿no? De calefacción, que hasta ahora se está usando en el mundo, ¿no? ¿Sí? Y fue grande, ¿no? ¿Sí? Y contribuyó con todas las granjas de Siberia, o donde había frío también, ¿no? En la parte del norte de Rusia, en Prusia, que se estaba formando, etcétera, ¿no? Pero fue algo diferente a Meyer, que él en un libro, publica un libro, ¿no? Que estaba la tabla periódica ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Al momento de escribir el libro, creó principio de los elementos químicos, elaboró su ley de periodicidad, una ley periódica, que justamente Meyer no lo dijo, ¿no? ¿Sí? A diferencia de él, ¿no? Y en el año 1869, ¿no? Lo publica un año antes que Meyer, ¿eh? Porque Meyer lo publica en el año 1870. Pucha, que cuando publica Meyer ya la gente había leído de Mendeleev. Como dice, fue un periódico del ayer, ¿no? Sí, un periódico del ayer, como dicen. Así fue, ¿no? Y en la que logró organizar los elementos conocidos en una tabla periódica que era 63 elementos. Mira, lo publica un año antes, bueno, meses antes, ¿no? Pero en el 69, en el año 70 publica Meyer y con menos elementos. ¿A quién? ¿Dónde se fueron? Con Mendeleev, ¿no? ¿No? Ah, ya. Yeah. Entonces, ¿cuál? Meyer un poco decepcionado, ¿no? En su trabajo, y empezó mucho más antes que Mendeleev, ¿no? Se centró en obtener propiedades químicas de cada elemento químico, ¿no? Y en eso dio sus frutos en el siglo XX y encontró justamente a la serie de los lantáneos, que le pone el nombre, bueno, Glenn Tercibor, pero es serie de lantáneos, con eso gana Nobel, Meyer, ¿no? ¿Sí? Y ahí viejito, ¿no? Pero gana, ¿no? Pero Medellín se contentó con lo que tenía. Bueno, se dedicó más a la educación también, formó las primeras escuelas que ahorita están en discusión, ¿no? Sí, y no saben que en el año 69, 70, 80, época de los zares, todavía, y después de la Revolución Rusa, en el año 1917, y después pasó una serie de cosas, ¿no? Ya existían las escuelas de alta competencia. ¿Quién lo formó? Dmitri Mendeleev, ¿no? Yo creo que ese es más meritorio que un premio Nobel, ¿no? ¿Sí o no? Hizo el país ahorita como es una gran nación. Y justo hace 3 días, el 18 de mayo, ¿no? Justamente en 1869 se celebró hasta la periódica moderna, que lo celebra todo el mundo, hasta los americanos, ¿ah? ¿Sí? Esa es otra historia, ¿ya? Desde vamos por acá. Diseña la tabla periódica, diseña una tabla periódica, ¿no? Enunciando una ley periódica que dice, caramba, estoy escribiendo mal, que dice lo siguiente, ¿no? Los elementos, dicen los elementos químicos están en función periódica creciente a su peso atómico. Primera vez que se enunció esta ley periódica, ¿no? En función
periódica creciente a su peso atómico, ¿no? La tabla de Mendeleev, ahí está bien escrito, con mayúsculas, ¿no? ¿Sí o no? De Mendeleev contenía 63 elementos. Él lo modificó 3 veces, ¿no? ¿Sí? Encontró más elementos, lo modificó, lo perfeccionó, ¿no? Pero ya, con el primero, ya, contenía 63 elementos en periodos, lo que había dicho Newlands, y él le pone en grupos. Ese fue soporte de Mendeleev, al que denominó a algunos como familias. La palabra familia lo dice, ¿no? Mendeleev. Predijo varios elementos químicos o elementos que no se habían descubierto todavía, ¿no? Lo predijo, ¿no? Que no se habían descubierto. Por eso dejó casilleros vacíos en su tabla periódica. ¿Está ahí? Ya. Bien, en periodo de grupo, ¿no? Además, por último, además, colocó sus propiedades físicas y químicas de los elementos descritos en su tabla periódica. Elementos descritos en su tabla periódica. ¿Está bien? Ya, mira, eso hizo Mendeleev, ¿no? Grande, ¿no? ¿Sí? El último de 17 hermanos. A ver acá qué pasó. Usando. Voy a corregir acá. Mientras ustedes están escribiendo, ¿no? Ya está. Muy bien. Interesante, ¿no? Interesante lo que he hecho. Un poco más amplio que famoso Meyer, ¿no? Aunque es cierto que esa tabla fue el inicio de todo, ¿no? Pero de todas maneras, ¿ya? De todas maneras, empezó el principio de la, se le puede decir, de la química moderna, ¿no? ¿Sí o no? ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces, esa sería la idea que se tuvo, ¿no? Hubo bastantes cambios en la sociedad también, ¿no? Como inclusive, ¿cómo se llama? Se vestía la gente, entonces no se preocupó bastante Mendeleev por su pueblo, ¿no? ¿Sí? Porque sabía de dónde él venía, ¿no? ¿Sí? Pero lastimosamente llegó el siglo XX, ¿no? Y se dieron cuenta que los elementos químicos no estaban lo que decía Mendeleev, ¿no? ¿Cómo era, profe? A ver, siglo XX ya, ¿no? Aparece primero Henry Moseley. ¿No? Sí. Él descubre, ¿no? En el año 1913, descubre que los elementos químicos estaban en función creciente a su carga nuclear. La carga nuclear, ¿quién es? El famoso número atómico, ¿no? Acá hay mucha confusión, inclusive en las academias que he visto, ¿no? De la data original de Moseley, ¿no? Si bien es Moseley se le puede decir, el alumbrado, ¿no? De la tabla periódica moderna actual, pero él no hace la tabla, ¿no?
Entonces, como hace su experimento con los rayos X, esa longitud de onda que emitía los rayos X, provocaba diferentes átomos una carga nuclear diferente, a que se le llamó número atómico. Tuvo una gran importancia histórica, ¿por qué? Porque hasta el momento el número atómico era solo el lugar que ocupaba un elemento de la tabla periódica, actualmente, ¿no? Sí, pero no sabían por qué, ¿no? Hasta que en el año 1919 se descubre el protón. Ahí está el detalle. Eso fue, ¿cómo se llama? El rompecabezas que se tenía que hacer, ¿no? En ese laboratorio en Balliol Trinity College, o sea, él lo descubre, ¿sabes dónde? En un laboratorio de colegio, Lucín. Antiguamente creo que los laboratorios de colegio eran de mayor, ¿no? Parecían universidad. Está hablando, mira, ¿qué siglo? Y siglo XX, al inicio del siglo XX, 1910, ¿no? Bueno, utilizaba, bueno, para medir bajas presiones, ¿no? Ciertos cálculos, como el volumen atómico que habló Meyer, se hablaba ya de lo que se denominaba el carácter metálico, carácter no metálico, pero sin hacer mucho con el descubrimiento de Röntgen, ¿no? De los rayos X, comenzó a difractar y encontró una relación muy interesante y sin ir más lejos, creo que fue el impulsador de la tabla periódica moderna, ¿no? Porque el creador de la tabla periódica moderna le dieron a Mendeleev. ¿Por qué? Porque lo publicó por primera vez antes que Meyer, le dije, ¿sí o no? Entonces, Dmitri Mendeleev creía en el hallazgo del electrón que amenazaba su postulado, ¿no? Acuérdate que en el año 1869, cuando Mendeleev, ¿no? propone la tabla periódica, también no se ha descubierto el electrón, ¿no? Entonces, ese año, cuando propone ordenar los 63 elementos químicos, ¿no? En forma particular, entonces cuando se descubre el electrón, Mendeleev se sintió amenazado sus postulados que había escrito, ¿no? En su libro así se llama, en San Marcos hay en la UNI un libro, ¿no? El libro de justamente los principios de los elementos químicos, ¿no? Así se llamó. Y dentro ahí está la tabla, ¿no? La tabla maravillosa, Dios mío, ¿no? Está en ruso, lamentablemente, pero si sabe ruso lo puede traducir. Las columnas mostraban los elementos ordenados en función de menor a mayor el peso atómico, ¿no? Sí, así estaba, ¿no? Distribuido la tabla de Mendeleev. Entonces, creo que fue una de las primeras personas en comprender que las propiedades químicas de los elementos se repetían en forma periódica, ¿no? Sí, por primera vez, ¿no? Cuando Thomson descubre el electrón y Rutherford formula su famoso modelo atómico ya después, ¿no? Porque Thomson también hizo su modelo atómico, pero Rutherford hace su modelo atómico en el año 11, ¿no? Sí, en el año 11, o sea, el modelo de Budín de Pasa, ¿se acuerdan? Y el de Rutherford, el modelo del sistema planetario, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo iba a afectar esos avances en la tabla periódica? Contrariamente a lo que Mendeleev creía, iba a perfeccionar sus teorías. En el año 1911, que es un año muy, ¿no? Antes que se descubrieran los protones de carga positiva en el núcleo atómico, el físico aficionado, un físico aficionado, o sea, era un pato que se aficionaba a la física, Antonius van, ¿no? ¿Cómo es? Antonius van den Broek, ahí está, así se llama, propuso el orden natural, ¿no? de los elementos químicos, que dependía de las cargas positivas del núcleo o número atómico. O sea que él lo dijo, ¿no? Sí. Es decir, que el hidrógeno debe ocupar el primer lugar, ¿no? Porque tenía una carga positiva en el núcleo. Hoy diríamos un protón, ¿no? Claro. Sí, esa sería la idea, ¿no? Sin embargo, fue Henry Moseley en el año 13 quien logró probar esa hipótesis estudiando los espectros de los rayos X de 50 elementos químicos de Mendeleev, ¿no? Se dio cuenta que no estaba en función al peso atómico. El otro solamente era teórico, ¿no? Sí, teórico, aficionado, ¿no? Porque no era físico experimental, aficionado a la física. Pero ya lo había predicho, ¿no? ¿Sí? Pero Moseley lo demuestra experimentalmente. Mira ese, ¿no? O sea, Van den Broek, así, Van den Broek, Antonius, me acuerdo, Antonius, ¿no?
Van den Broek, así se llamó, en el año 11 sostenía que justamente que estaba en función a la carga del núcleo, ¿no? No al peso atómico que decía Mendeleev. Pero 2 años más tarde, en el año 1913, vuelvo a indicar, que Henry Moseley descubre de forma experimental que estaba en función a la carga nuclear, ¿no? Con los famosos espectros de los rayos X de 50 elementos. Como Moseley mostró que la frecuencia de los rayos X era proporcional a la carga nuclear, conocido ahora como número atómico, que son los protones, con este hallazgo daba una justificación, ¿no? Cuantitativa al concepto de número atómico y un apoyo fundamental al modelo atómico de Rutherford, ¿no? Rutherford, si no se caía, ¿no? Al toque su modelo atómico del sistema planetario. La utilización del número atómico para ordenar los elementos iban a resolver muchos problemas que habían traído de cabeza a quienes trabajaban en química hasta ese entonces, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo al peso atómico, un ejemplo aislado, ¿no? ¿Sí? El níquel tenía 58,693, debía situarse después del cobalto, ¿no? Que era 58,9 más o menos en la tabla periódica. Sin embargo, Mendeleev había intercambiado sus posiciones para que resultara más congruente con sus propiedades químicas. La incoherencia desapareció cuando pudo conocerse que el número atómico del níquel 28 y el cobalto 27. ¿Me entiendes? Entonces, ya no tenía esa incoherencia que decía Mendeleev. Entonces, quiere decir que el elemento químico era indistinto al peso atómico, ¿no? Efectivamente, aunque el níquel pese a poco menos que, bueno, tiene menor peso que el cobalto, tiene una carga positiva más en su núcleo. Eso es debido a los protones, ¿no? Pero hasta ese entonces no se sabía que existían los protones. Y por lo tanto puede agruparse junto a elementos con los que se compartía propiedades sin violar la ley periódica de Mendeleev. Todavía Mendeleev influía, ¿no? En su ley periódica, ¿no? Entonces, la tabla periódica moderna en la que los elementos aparecen ordenados según su número atómico permitió saber de forma inequívoca, o sea que sin equivocación, las casillas que faltaban por llenar en la tabla periódica, ¿no? Y la técnica Moseley hizo posible identificar elementos de una forma mucho más rápida y certera. Hasta entonces, las llamadas tierras raras, ¿no? Que son los elementos de transición interna, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa sería la idea, ¿no? Entonces, se hizo. Entonces, vamos a colocar, descubre que los elementos químicos están en función creciente en su carga, descubre experimentalmente, ¿ya? Acá me faltó la palabra experimentalmente, que los elementos químicos están en función a su carga nuclear o número atómica, ¿no? ¿Sí? ¿Está ahí? Si te preguntan con qué tipo, ¿no? con, eh, con la frecuencia de los rayos X. Era proporcional a su carga nuclear. O número atómico, ¿no? Sí, acá hay que corregir acá. Ya está. Suficiente, suficiente. Entonces ahora miran, profe, ¿quién hizo la tabla periódica entonces? Es que lo que pasa es que Moseley entró en la Primera Guerra Mundial como todos los científicos, ¿no? Lamentablemente falleció, ¿no? Moseley estuvo denominado tanto el premio Nobel de Física como el de Química, mira, los dos, ¿ves? Lastimosamente estalló la Segunda Guerra, no, disculpen, la Primera Guerra Mundial en el año 1914 y fallece ahí, ¿no? Por un francotirador, ¿te acuerdas, no? Que les conté eso. Otomano, ¿no? Todavía no existía Turquía, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano, ¿no? Se junta con Alemania, ¿no? Después en la Primera Guerra, ¿no? ¿Sí? También Austria, ¿no? Hungría, todos se juntaron, ¿no? Contra la coalición, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Entonces, falleció en el año 1915 a la temprana edad de 28 años, ¿no? Mientras luchaba con el ejército inglés en la famosa batalla de Galípoli, ¿no? Murieron un montón de gente, fue una gran derrota inglesa ahí, ¿no? ¿Sí? No pudo participar en los descubrimientos o la destrucción del átomo revolucionario por esa época, ¿no? ¿Sí? Antonio van de Broek, ¿no? Lloró, ¿no? Cuando lo mataron, ¿no? Meses más tarde, también Antonio van de Broek, ¿no? Que era, bueno, de origen alemán,
Mira, eran, ¿cómo se llama? De contrario, en la Primera Guerra Mundial eran enemigos, pero en la ciencia antes de la Primera Guerra Mundial eran amigos con Moseley, ¿ve? Era aficionado, pues, ¿no? Y cuando Moseley descubre experimentalmente, Antonio Van de Broek, ¿no? Ahí está, Van de Broek, ahora sí, Van den Broek, así es, alemán, ¿no? Llora cuando sabe que se entera, ¿no? Meses más tarde que había matado, ¿no? Años más tarde también muere en la Primera Guerra Mundial. O, años no, disculpe, meses más tarde, ¿no? En la Primera Guerra. ¿Cómo es, no? ¿Cómo es la situación? Ellos lo escriben, esa data está escrito, ¿no? Eso es lo bueno. Bien, entonces, profe, ¿quién hace la tabla periódica moderna, profe? Hubo una gran discusión, ¿no? Discusión de discusión. Algunos le dan de alma, ¿no? A varios científicos, inclusive peruanos, ¿no? ¿Sí? Pero hay que decir la verdad, ¿no? Hay que decir la verdad que hay que estar bien al día en esto, ¿no? Cuando se habla de la famosa tabla periódica, uno de los grandes, ¿no? Que llegó al siglo XX y creó la NASA, es el que diseña la tabla periódica actual. Sufrió bastantes años, ¿eh? ¿Sí? Pero antes de él hubo un personaje que es Alfred, no es Alfred Nobel, no. Alfred Werner, suizo, ¿no? Que diseña una tabla periódica moderna, en función a su, ahora sí hablo de número atómico, ya se sabía el número atómico, ¿no? Ya se descubierto los protones, todo eso, ¿no? ¿Sí? En función a su número atómico, ¿no? Bueno, estudió más que todos los compuestos complejos, especialmente los complejos orgánicos. Distinguió también las valencias principales, que no era como decía que la valencia era única, como decía Mendeleev, ¿no? Sino había varias valencias, ¿no? Bueno, descubrió que a través de, ¿cómo se llama? A temprana edad, ¿no? A la edad de 18 años hizo su primer trabajo independiente, ¿no? Acudió a las lecciones de Engler, ¿no? En la escuela de técnica de Carlus, ¿no? Donde estuvo Meyer y Mendeleev, en la misma escuela técnica de Carlus, que hasta ahora existe, ahora es Universidad de Carlus, mientras realizaba un servicio militar en esa ciudad. ¿Te das cuenta? O sea, haciendo servicio militar y escuchando clases. Acá se mueren si hacen servicio militar. Ahí está. Y estudiar a la vez. En ese mismo año comenzó a trabajar como profesor ayudante, ¿no? En el laboratorio de famoso George Junger, ¿no? George Junger, ¿no? Inició colaboración investigadora con el profesor de Hansch, ¿no? Que fue un nazi, ¿no? Años más tarde, ¿no? ¿Sí? Quien le había influido en forma notable durante sus años de estudio, ¿no? ¿Sí? En el año 1890 se doctoró, ¿no? En la Universidad de Zurich, ¿no? A Werner, ¿no? ¿Sí? O sea, regresa a su tierra natal, ¿ya? Pero gana preponderancia cuando hace la tabla periódica actual, pero el problema, cuando ese artículo propone, ¿no? O sea, publica un artículo, habla de la teoría de la afinidad y la valencia, donde era la concepción de la valencia fija, ¿no? Según Kekulé, ¿no? Kekulé que estaba haciendo la química orgánica, estudiando el benceno, ¿no? ¿Sí? O sea que es una serie científica ahí. Y en ese artículo hace una serie de compuestos minerales, ¿no? Comenzó a estudiar los primeros compuestos minerales, ¿no? Y ahí encontró algo muy interesante, ¿no? Que de entre los radicales o moléculas que estaba hablando de Kekulé, encontró una relación de grupos de átomos central, a que denominó el número de coordinación. Eso lo van a ver el próximo año, ¿ya? Lo interesante es que él separa los elementos, ¿no? En grupos, ¿no? El problema es que el hidrógeno y otros elementos no tenían esa característica, ¿no? Como nosotros lo decimos. La tabla periódica que en función es conocida como la tabla periódica
larga. ¿Ya? Periódica larga. ¿No? Periódica larga. ¿No? Descubrió los elementos conocidos como actínidos. Actinoides, ¿no? Con eso ganó Nobel. Werner no ganó Nobel con la tabla periódica en Nicaragua, ¿sí? Sino con este apoyo, ¿no? ¿Sí? Mira, Meyer hizo los lantánidos, ¿te acuerdas que le dije? Pucha, que me olvidé, ¿no? Con eso ganó Nobel, ¿no? Bueno, descubrió los elementos conocidos como lantánidos y Werner los actínidos, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, en esta tabla periódica moderna que hizo alargada, ¿no? Tabla periódica larga, dejó de lado varios elementos químicos Werner, ¿no? Entonces, eso fue su tabú, ¿no? Hasta que aparece el más grande de grandes, se le puede decir, ¿no? Ya, el americano, se odiaban, porque justo estalló la Segunda Guerra Mundial, todas esas cosas, ¿no? Sí, el famoso Glenn Theodore Seaborn. En el Perú, hasta el año 2007 se creía que Werner había hecho la tabla periódica que nosotros usamos. ¿Sí? Mira, Dios mío, diseña la tabla periódica actual. O sea, la tabla periódica que nosotros usamos lo hace Seaborn, ¿no? En función, mira, en función a su número atómico. Profe, igualito lo hizo Werner Irán, pero falta algo. Algo más aportó. Número atómico y a su, acá está el detalle, configuración electrónica. Hoy día les hablé a primaria, ¿no? A quinto grado de primaria, tienen ahí hermanos, hermanas ahí, ya, le hablé de esto, ¿no? Nada más chiquito, no, no tanto tampoco, no quiero rayarlo, tan chiquititos, ¿no? ¿Sí? Se quedó así, oh, profe, oh. Ahí está, ¿no? Sí, yo, ¿no? Sí, entonces ahí está, en su colección electrónica, ¿no? Es conocida también como la tabla periódica de bloques. ¿Por qué de bloques, profe? Porque como lo hizo en función de su colección electrónica, SPDF. Ahí está. Sopa de pegado, ¿está bueno o no? Ya está. Con eso, ¿no? Se volvió inmortal. Recién en los años 50 se hace conocido esta tabla periódica, ¿no? En 50, ¿no? Ya con la regla de Sarros, ¿no? Todo eso. Esta es la evolución de la tabla periódica moderna hasta ahora, ¿no? Creo que ahora apareció la UPAC, ¿no? Apareció la UPAC. También ya existía la UPAC, ¿no? Pero aparece la UPAC y cambia un poquito la tabla hecha por sí. Nada más. Pero sigue siendo la misma tabla porque se descubrieron más elementos químicos, actualmente 118 elementos, ¿no? Ahí tomen nota, jovencitos, se terminaron bacán. Y si le dice quién es el padre de la tabla periódica, no lo piensen dos veces, Mendeleev, pues fue el primero en hacer una tabla periódica, ¿ya? Sí, en un examen de admisión también, ¿no? Un examen internacional igual. Uh-huh. Hasta ahí, ¿todo bien? Bueno, ¿cómo se escribe actualmente? Como ese es un sistema de bloques, ¿no? Que ustedes ya conocen, esta forma tiene la tabla periódica actual. A ver, si quieren le toman captura de pantalla. Ahí está, ¿ven? Ahí está ahí está, miren, construyendo la tabla. Acá hay uno, dos, uno por acá. Ustedes lo hacen bonito, mejor que el mío.
arreglo. Ahí está más o menos. Es muy bacán, chévere con su reglita. Ahí está. Ahí está. Y acá una parte secundaria, ¿no? Esa es la idea, ¿sí? Esta acá es la zona denominada, vamos a poner acá la zona S, ¿no? La zona S. La zona S. A ver, aquí. En un formato muy chiquito, creo. Ya, ahora sí, S. Ya, acá en la zona P. En la zona P. Esta es la zona D. Zona D. Y esta es la zona F. ¿Sí? Pero hay una sección acá, mira. Acá voy a ir este elemento, como lo dije a los chiquitos de cuarto, de quinto, ¿no? De quinto grado de primaria, le dije así. Acá hay uno que es el helio, que también es S. ¿Ya? ¿Sí? Ya está, ya. ¿Eh? Estos dos son S. Este es D, este es P. Esta también es P, ¿eh? Por si acaso. ¿Ya? Vamos a poner acá P también. Todo este es P. Voy a ponerle P también. ¿Ya? Pues no se vaya a confundir. A ver. Este es S también. Este es S, S y S. ¿No? S, S, todo este D, P, D, S y F. Así es realmente, ¿no? Sí, y acá están los periodos que estamos hablando. Los periodos, ¿no? Están los periodos hechos por Seward, periodo 1, periodo 2, periodo 3. A ver, un poquito más acá abajo. Ahora sí, periodo 1, periodo 2, periodo 3. Ahí está, ¿no? Periodo 1, periodo 2, periodo 3. Periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 5. Más o menos esa es la idea, ¿no? Ahí están los 3, 4, 5, 6, 7 periodos, ¿no? Mucho creo que es este hecho acá. A ver, voy a checarlo en formato, a ver. 18 mucho. 14 nomás creo. Ahí está. 14 nomás creo, ¿ah? ¿Sí? A ver acá. Creo que sí, 14 nomás suficiente. Pero ahorita lo arreglo, no se preocupen. Ahí está. Acá nomás. Ahora sí. Ahí están los 7 periodos acá. Y acá solamente hay 2 periodos. Sería, hay que colocarlo bien, ¿no? Nada más. Sexto y séptimo periodo, ¿no? Sexto. Uy, caramba, no. Ya está. Ya, estos son los periodos, ¿no? Los famosos periodos. Vamos por acá. Periodos. Periodos, ¿no? Ya. Este sexto periodo también, séptimo periodo que tiene nombre. ¿Eh? Estos tienen nombre propio. Voy a ponerle con otro color. Son 2 periodos nada más, sexto y séptimo, lantánidos. Por eso ganó premio Nobel, ¿no? ¿Quién ganó premio Nobel acá? Y este es actínidos, ¿no? Meyer y el otro, ¿no? Y Werner, ¿no? Ahí está. Lantánidos y actínidos. Sexto y séptimo periodo.
Estos son los grupos, ya los periodos, acá hay dos periodos, acá hay, bueno, acá hay doble periodo. Estos son los periodos. A ver, disculpen, el pulso, ahí está. Lo hacen mejor. Estos son los grupos, en forma arábica ahora, ¿no? Sí, ahora vamos a ponerle grupo 1, ahora se llama así. Este es el grupo 2. Este es el grupo 3. ¿No? Grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7, grupo 8, grupo 9, grupo 10, grupo 11 y grupo 12, ¿no? Ya está. Ahí vamos a darle así. Uh -huh, uh -huh. Ya está. Este es el grupo 13, grupo 13, grupo 14, grupo 15, grupo 16, grupo 17. 17. ¿No? Grupo 18. Este grupo 18, ¿no? Sí, en forma arábica, actualmente la yupa hace esto, ¿no? ¿Sí? Ya, y para terminar, ya lo que termina, a ver, elementos, vamos acá, elementos representativos, elementos de transición, elementos de transición interna, ya. ¿A qué llamamos eso, por ejemplo? A ver, para representativo, falta una ahí, ¿no? ¿Sí? Ya. A ver, son aquellos que no de frente, terminan en S, su nivel es S, o en P. Como ustedes saben configurar, no hay problema, ¿no? En cambio, los elementos de transición terminan ¿en qué? En D, ¿no? En D. ¿Ya? Y los de transición interna terminan en F, ¿no? Ahí está. Ese sería todo por el día de hoy, ¿no? La siguiente continuamos, la siguiente ya la inscripción de la tabla periódica, todo eso, lo vamos a ver en la siguiente clase. Esto de acá es base fundamental justamente de la química. ¿Ok? ¿Sí? ¿Bien? Está bonito, ¿sí o no? Chévere, profe.